La llave se deslizó en la cerradura de la puerta principal. Clara Morales no le había dicho a nadie que regresaría temprano de su viaje de negocios. Después de 2 meses curando colecciones de arte por toda Europa, quería sorprender a su esposo, Daniel. Pero al empujar la puerta, la verdadera sorpresa la esperaba dentro, una mujer rubia, visiblemente embarazada, cocinando en su cocina, usando su delantal. Antes de continuar con la historia, cuéntanos desde dónde la estás viendo. Tras 2 agotadores meses en Europa, Clara había logrado terminar su gira de exposiciones 3 semanas antes de lo previsto. El vuelo de 16 horas de Milán a Chicago la había dejado exhausta, pero la idea de ver el rostro de Daniel al entrar por la puerta fue lo que la mantuvo en pie a pesar del jet lag. Su matrimonio había superado varios desafíos en los últimos 8 años. Daniel, gerente de inversiones en el Banco Continental Trust, siempre había apoyado la carrera de Clara, incluso cuando eso significaba estar separados por semanas. Habían construido lo que Clara consideraba una sólida relación, sin hijos por decisión mutua, enfocados en sus carreras, con una hermosa casa en los suburbios de Chicago que habían perfeccionado durante años. Cuando el taxi de Clara giró por la calle arbolada de su vecindario, sintió ese familiar alivio, por fin en casa. Pero al acercarse a su casa, algo se sintió extraño. «Qué raro», murmuró Clara al notar un BMW negro y elegante estacionado en su lugar habitual. «¿Será que Daniel compró un coche nuevo?», se preguntó. Pero desechó la idea al instante. Daniel le habría mencionado una compra así en sus llamadas diarias. Mientras el taxista la ayudaba con el equipaje, Clara notó más discrepancias. El jardín delantero había sido completamente rediseñado. Las plantas hipoalergénicas que ella había elegido cuidadosamente por sus severas alergias habían sido reemplazadas por hortensias vibrantes, hermosas, sí, pero exactamente las flores que su inmunólogo le había advertido evitar. La iluminación exterior también había cambiado. Las cálidas apliques doradas que tardaron meses en encontrar con un artesano en Vermont habían sido sustituidas por modernas luces LED azules, frías y clínicas, que desentonaban con el estilo colonial de la casa. Tal vez está planeando una renovación sorpresa, pensó Clara, aunque el nudo en su estómago sugería otra cosa. Pagó al conductor y rodó su maleta hasta la puerta principal. Fue entonces cuando lo oyó, música desconocida filtrándose por las ventanas. No era el jazz que prefería Daniel ni las composiciones clásicas que ella solía escuchar, sino música electrónica pulsante que no tenía nada que ver con su hogar. Usando su llave, Clara entró en silencio. El vestíbulo le dio otro golpe de realidad. La galería de fotos de sus viajes había sido sustituida por grandes impresiones abstractas en colores neón agresivos. Justo el tipo de arte que ella había criticado duramente en su última reseña publicada como carente de alma y comercial. «¿Daniel?», llamó, notando cómo se le quebraba la voz. Ninguna respuesta, solo la música resonando por toda la casa. Clara avanzó con su maleta tras ella. Cada habitación mostraba signos de transformación. El salón, antes decorado con tonos neutros, ahora tenía un sofá seccional morado que había reemplazado su querido sillón de cuero vintage. Las estanterías ya no contenían los libros de historia de Daniel ni los volúmenes de arte de Clara, sino objetos decorativos y pocos libros reales. Al acercarse a la cocina, el aroma de especias desconocidas se hacía más fuerte. Empujó la puerta batiente, y se quedó congelada. Frente a su cocina profesional, un regalo de sus padres cuando compraron la casa, estaba una mujer que Clara nunca había visto. Alta y delgada, salvo por una prominente barriga de embarazo. Llevaba el cabello platinado recogido en un moño desordenado pero estiloso, y el viejo delantal de lino de Clara, regalo de su abuela, estirado torpemente sobre su vientre. Durante lo que pareció una eternidad, Clara se quedó en silencio, intentando procesar la escena. La mujer aún no la había notado, tarareaba al ritmo de la música mientras removía algo en una de las cazuelas de cobre de Clara. Entonces, como si percibiera una presencia, la mujer se giró. Clara esperaba ver sorpresa, vergüenza, tal vez pánico. Pero el rostro perfectamente maquillado de la rubia solo mostró una leve sorpresa antes de adoptar una sonrisa ensayada. «Tú debes ser Clara», dijo con calma, dejando la cuchara de madera en el soporte. «Daniel dijo que no volverías hasta dentro de 3 semanas». Clara sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. El tono casual, el conocimiento de su itinerario, la manera en que esa extraña ocupaba su casa como si fuera suya, todo sugería algo mucho más profundo que una infidelidad pasajera. «¿Quién eres tú?»,
Logró preguntar Clara, su voz apenas audible sobre la música aún resonando por el sistema de sonido. La mujer extendió una manicura perfecta hacia la tablet en la encimera y bajó el volumen. El repentino silencio fue aún más inquietante. Soy Lucía, respondió, apoyando una mano sobre su vientre en lo que parecía un gesto deliberadamente protector. Lucía Carrillo, repitió la mujer, con una voz tan tranquila como perturbadora. Daniel no te mencionó que estaría aquí, ¿cierto? Una sonrisa pequeña y cómplice se dibujó en sus labios. Eso es tan típico de él, siempre dejando todo para último momento. La mente de Clara se llenó de posibilidades, cada una más aterradora que la anterior. ¿Una pariente necesitada? Imposible. Daniel era hijo único y sus padres se habían retirado a Florida hacía años. ¿Una amiga con problemas? ¿Pero por qué hablaba con tanta familiaridad? No entiendo, dijo Clara, esforzándose por mantener la voz firme. ¿Dónde está Daniel? ¿Por qué estás en nuestra casa? ¿Qué está pasando aquí? Lucía ladeó un poco la cabeza, su expresión cambiando a una simpatía tan ensayada que ni siquiera alcanzaba sus ojos. Ay, querida, esto va a ser más incómodo de lo que imaginaba. Se volvió hacia la estufa y continuó removiendo el contenido de la olla con un aire de completa propiedad. Eso hizo que la sangre de Clara hirviera. Aquella mujer actuaba como si la intrusa fuera ella. Daniel llega en más o menos una hora, continuó Lucía con un tono casual, como si hablara del clima. Está en nuestra clase de preparación para padres. Son los martes, ya sabes. Las piernas de Clara flaquearon. Se dejó caer pesadamente sobre una de las sillas de la cocina, nueva, como tantas otras cosas en la casa, aún con la ropa de viaje puesta. Creo que necesitas explicarme exactamente qué está pasando, exigió Clara, encontrando fuerza en su creciente ira. Lucía suspiró, bajó el fuego y se giró hacia ella. Su mano volvió, casi con coreografía, a descansar sobre su vientre. Clara empezaba a ver ese gesto como lo que era, calculado. El momento no es el ideal, dijo Lucía, apoyándose contra la encimera. Daniel y yo íbamos a llamarte la próxima semana. Lleva meses queriendo hablar contigo, pero con el bebé llegando en solo 8 semanas, ya no podíamos seguir esperando. Lucía echó una mirada a la cocina con aire de propietaria. Me temo que interrumpiste nuestra etapa de anidamiento. La crueldad casual de esa frase golpeó a Clara como un puñetazo. ¿Etapa de anidamiento? Como si Lucía y Daniel fueran una pareja de aves construyendo un hogar, en la casa que Clara había diseñado y ayudado a pagar. ¿Cuánto tiempo? Preguntó Clara, su voz apenas un susurro. ¿Cuánto tiempo qué? ¿Cuánto tiempo llevamos Daniel y yo juntos o cuánto hace que me mudé aquí? Respondió Lucía con fingida inocencia. Nos vemos desde hace casi 18 meses. Me mudé, hizo una pausa, como contando mentalmente, hace unas 6 semanas, justo después de que tú te fuiste a Europa. 18 meses. 6 semanas. Los números martilleaban en la cabeza de Clara. Ella y Daniel habían celebrado su 8º aniversario apenas 4 meses atrás, con un viaje a Napa Valley. ¿Ya estaba él involucrado con esta mujer entonces? ¿Llevaba tanto tiempo viviendo una doble vida? No te creo, murmuró Clara, aunque en el fondo, una parte de ella ya lo hacía. Los cambios en la casa, la naturalidad con la que Lucía se movía por los espacios, todo apuntaba a que su historia era cierta. Lucía se encogió de hombros y volvió a su olla. Cree lo que quieras. Daniel te lo confirmará cuando llegue. Abrió la alacena de especias de Clara, ahora reorganizada con etiquetas orientadas hacia afuera en orden alfabético, y sacó un frasco. Has sido infeliz durante años, Clara. Todos esos viajes de trabajo tuyos, mientras yo estaba aquí, dándole lo que de verdad quiere, una familia. Esperamos un hijo. El énfasis en la palabra hijo fue como una estocada directa. Clara y Daniel habían hablado de tener hijos al inicio de su matrimonio, y juntos decidieron priorizar sus carreras. O al menos, eso era lo que Clara había creído que ambos habían decidido. Quiero que te vayas de mi casa, dijo Clara, poniéndose de pie. Antes de que Daniel regrese. Lucía soltó una risita suave, como un tintineo, que crispó aún más los nervios ya destrozados de Clara. Así no funcionan las cosas, respondió,
con una calma insultante. Esta también es la casa de Daniel, y él me quiere aquí. Removió nuevamente la olla. Además, he estado encargándome de todo mientras tú estabas fuera, las cuentas, el mantenimiento. Pregúntale a Daniel si no me crees. La mente de Clara giraba sin freno. Necesitaba ver el resto de su casa, entender la magnitud de la invasión. Voy a refrescarme, dijo con rigidez, deseando estar sola unos minutos para pensar. Claro, respondió Lucía, haciendo un gesto con la mano, como espantando una mosca. Tus cosas están en la habitación de invitados. Nosotros estamos usando el dormitorio principal, por supuesto. La naturalidad con la que lo dijo le revolvió el estómago a Clara. Dejó su maleta en la cocina y recorrió la casa, tomando nota de los cambios. La oficina donde escribía ensayos de catálogo y organizaba exposiciones había sido transformada en una habitación infantil, paredes azul claro, una cuna elaborada, un mural con animales del bosque en lugar de su escritorio, sus archivos y sus libros de arte. Una ecografía enmarcada colgaba con orgullo en la pared, con Bebé Morales escrito en elegante caligrafía debajo. En el pasillo, Clara notó otra ausencia, las fotografías. Cada imagen enmarcada de ella y Daniel había desaparecido. En su lugar, fotos de Daniel con Lucía, en una caminata, en un partido de béisbol, en lo que parecía una fiesta prenatal con gente que Clara no conocía. El dormitorio principal fue el golpe final. El santuario que había creado junto a Daniel había desaparecido. Su cama estilo plataforma había sido reemplazada por una cama trineo tradicional. La paleta neutra que Clara había elegido con tanto cuidado ahora era un esquema atrevido en azul marino y blanco. La ropa de Lucía llenaba el armario que Clara había dejado medio vacío. En la mesita de noche de Daniel descansaban libros sobre embarazo y una foto de un ultrasonido enmarcada con la inscripción «El MVP de papá». Las piernas de Clara no la sostuvieron más y se dejó caer sobre el borde de la cama, su cama, que ya no era suya. Sacó el teléfono, instintivamente, queriendo llamar a Daniel y exigirle respuestas. Pero al buscar su contacto, sintió como el pánico se le instalaba en el pecho. Su último mensaje era de hacía 3 días, lleno de vaguedades sobre su semana y preguntas superficiales sobre su exposición. Clara marcó su número. Tras 3 tonos, una voz automatizada la dejó helada. Este número ya no está en servicio. Volvió a la cocina aturdida, con el teléfono aún en la mano. El número de Daniel no funciona, dijo, sin levantar la vista. Lucía, que estaba poniendo la mesa con una vajilla nueva que Clara nunca había visto, alzó la mirada. Ah, cambió de número el mes pasado, respondió con total normalidad. Demasiadas llamadas del trabajo fuera de horario. Toma, usa el mío. Le extendió su móvil, ya abierto en la lista de contactos, con el nombre de Daniel destacado. Clara no lo tomó. En cambio, notó que Lucía había puesto la mesa para 2 personas, no 3. Asumo que no estoy invitada a cenar, dijo Clara, con voz hueca. Bueno, esto ha sido bastante inesperado, contestó Lucía. No planeábamos que volvieras hoy. Daniel querrá hablar contigo a solas cuando llegue, seguro. Quizá podrías salir a cenar, darnos un poco de espacio para manejar esta situación. La audacia de la propuesta era casi cómica. Casi. No voy a ningún lado, dijo Clara con firmeza. Esta es mi casa. La fachada amable de Lucía se resquebrajó por un instante, un destello de irritación cruzó su rostro antes de recomponerse. ¿En realidad, no es de ambos?, replicó. Lo cual significa que Daniel tiene todo el derecho de invitarme a vivir aquí. Volvió a posar la mano en su vientre. Por el bien del bebé. El timbre sonó, sobresaltándolas a ambas. Debe ser la entrega, dijo Lucía, moviéndose hacia la entrada. Pedimos una mecedora para la habitación del bebé. Mientras Lucía desaparecía en el pasillo, Clara aprovechó para abrir los cajones de la isla de la cocina. Todo su sistema de organización había sido alterado, pero en el tercer cajón encontró lo que buscaba, la carpeta con los documentos de la casa. Hojeó rápidamente los papeles, confirmando que, al menos, la hipoteca seguía tal como estaba. Desde la entrada escuchó a Lucía firmar el recibo con voz alegre y desenfadada. Aquella mujer se había infiltrado por completo en su vida sin mostrar ni una pizca de culpa. El teléfono de Clara vibró con un nuevo mensaje. Era de Laura,
su mejor amiga desde la universidad, y colega de Daniel en el Continental Trust Bank. ¿Volviste antes? Llamé a tu casa, pero no contestaron. Necesito hablar contigo ya sobre Daniel. Algo raro con la cuenta Henderson. Llámame. Antes de que pudiera responder, Clara oyó el ruido de un coche entrando en el camino de entrada. Miró por la ventana de la cocina y vio el Audi plateado de Daniel estacionarse al lado del BMW negro. Su esposo estaba en casa. Sintió que una calma extraña la envolvía. Después del shock inicial, ahora quería respuestas. Se enderezó, alzó el rostro, y esperó. La puerta principal se abrió y Clara escuchó el sonido familiar de las llaves de Daniel cayendo en el cuenco de cerámica de la entrada, un cuenco que, notó, también había sido reemplazado por otro nuevo. Cariño, llegó la mecedora pero mandaron el color equivocado. Les dije que necesitábamos La voz de Daniel se apagó al girar hacia la cocina y ver a Clara de pie allí. Durante un instante, una verdadera sorpresa cruzó su rostro. Abrió la boca, pero no dijo nada. El color desapareció de su cara. Y luego, como si se colocara una máscara, su expresión cambió a una de preocupación cuidadosamente ensayada. Clara, dijo, con la voz medida. Volviste antes. Daniel Morales siempre había sido guapo, en un sentido clásico. Cuerpo atlético mantenido gracias a sus partidos de tenis regulares, cabello castaño claro recortado en un estilo caro pero conservador, ojos azules que se arrugaban cuando sonreía. A sus 42 años, parecía más joven. Vestido con un polo casual y pantalones caqui, se veía relajado, pero Clara, por primera vez en 8 años de matrimonio, lo vio con absoluta claridad. El modo en que sus ojos saltaban entre ella y Lucía. La tensión en su mandíbula. La distancia calculada que mantenía, colocándose más cerca de Lucía que de su propia esposa. Obviamente, respondió Clara con frialdad. Ya conocía a Lucía. Daniel asintió lentamente, y se acercó a la mujer embarazada. Sin pensarlo, colocó una mano en la parte baja de su espalda en un gesto íntimo que, para Clara, lo decía todo sobre su relación. Iba a decírtelo cuando regresaras, dijo Daniel con un tono ensayado. No quería que lo descubrieras así. ¿Descubrir qué, exactamente? Preguntó Clara. ¿Qué metiste a tu novia embarazada en nuestra casa mientras yo estaba fuera? ¿Qué redecoraste todo? ¿Qué cambiaste de número? ¿Qué parte pensabas contarme, Daniel? Daniel intercambió una mirada con Lucía antes de responder. Todo eso, Clara. Sé que es un shock, pero Lucía y yo, simplemente sucedió. Simplemente sucedió. El cliché era casi peor que la traición. Como si una aventura de 18 meses que acabó en embarazo fuera un desastre natural, inevitable. ¿Y cuándo pensabas decírmelo? Insistió Clara. Lucía dice que llevan juntos 1 año y medio. Eso es la mitad del tiempo que estuve trabajando en la exposición europea, la misma que tú me animaste a aceptar. Un destello de algo, culpa, molestia, cruzó el rostro de Daniel. Estaba intentando encontrar el momento adecuado. ¿El momento adecuado? Repitió Clara, en tono plano. ¿Y eso cuándo iba a ser? ¿Después de que naciera el bebé? ¿En su primer aniversario? Daniel apretó la mandíbula. Esto no es productivo, Clara. Lo hecho está. Tenemos que hablar de los próximos pasos. ¿Próximos pasos? Repitió Clara, sintiéndose como un eco sin sentido. Sí, dijo Daniel, moviéndose hacia la mesa del comedor, donde había dejado su maletín. Lo abrió y sacó una carpeta. He preparado un acuerdo de divorcio. Es justo para todos. Clara lo miró con incredulidad. ¿Ya tienes preparados los papeles de divorcio? Es lo mejor, insistió Daniel, colocando los documentos sobre la mesa. Un corte limpio. Tú puedes seguir con tu carrera, y Lucía y yo podemos centrarnos en nuestra familia. La crueldad casual de sus palabras le dio una nueva bofetada a Clara. 8 años de matrimonio, desechados con tanta facilidad. Necesito que firmes esto esta noche, añadió Daniel, adoptando un tono más profesional. Mi abogado aconsejó que resolvamos esto rápido, por el bien de todos. ¿Esta noche?
Preguntó Clara, incrédula. ¿Esperas que firme papeles de divorcio sin leerlos, sin hablar con mi propio abogado? Daniel frunció ligeramente el ceño. Es un acuerdo generoso, Clara. Conservas tu colección de arte, tus inversiones personales. No estoy tratando de aprovecharme de ti. Clara se acercó a la mesa y hojeó los papeles sin tocarlos. Incluso con un vistazo rápido, notó que había más que un simple acuerdo de divorcio. Había documentos sobre sus cuentas conjuntas, la casa, y algo relacionado con el fideicomiso familiar Henderson. ¿Por qué hay documentos sobre la fundación de mi familia aquí?, preguntó, sintiendo cómo crecía su sospecha. Solo estoy formalizando la separación de nuestros intereses financieros, respondió Daniel con suavidad. Ya sabes que he estado ayudando a gestionar algunas de las inversiones Henderson. Esto simplemente aclara que dejaré de estar involucrado. Algo no cuadraba. Si bien Daniel le había dado consejos sobre inversiones de la fundación, nunca había tenido firma autorizada ni acceso directo a esas cuentas. El teléfono de Clara vibró. ¿Otro mensaje de Laura? No firmes nada. Hay algo raro con la cuenta Henderson. Llámame ya. Clara alzó la vista. Daniel y Lucía la observaban atentamente. Necesito tiempo para revisar esto, dijo Clara, buscando ganar tiempo. Y necesito hablar con mi abogado. No hay tiempo para eso, insistió Daniel, su voz endureciéndose. Necesito que firmes estos papeles y te vayas lo antes posible. Por el bien del bebé. Por el bien del bebé. Otra vez esa frase, como si un hijo no nacido les diera derecho a ocupar su casa y acelerar un proceso legal. ¿Que me vaya?, repitió Clara. Esta casa también es mía, Daniel. Mi nombre está en la hipoteca. ¿Dónde esperas que me quede esta noche? Puedes alojarte en un hotel unos días, intervino Lucía. Hasta que encuentres algo más permanente. Hizo un gesto hacia una maleta cerca de la puerta de la cocina, una que Clara no había notado. Ya hemos empacado tus cosas esenciales. El resto está en almacenamiento. ¿Empacaron mis cosas? Clara sintió como se le rompía el control. ¿Pusieron mis pertenencias en almacenamiento sin mi permiso? Necesitábamos espacio, dijo Daniel, sin una pizca de arrepentimiento. Para el cuarto del bebé y las cosas de Lucía. Esto es una locura, dijo Clara, negando con la cabeza. No pueden simplemente borrarme de mi propia vida y esperar que coopere. Sé razonable, Clara, dijo Daniel con tono condescendiente. Esta situación es difícil para todos. Cuanto antes la resolvamos, mejor. Mientras hablaba, Clara vio a Lucía acercarse a la isla de cocina, donde había dejado su bolso. La mujer rubia sacó algo que parecía un medicamento con receta y se lo tragó con un poco de agua. ¿Qué es eso?, preguntó Clara, distraída por un momento. Vitaminas prenatales, respondió Lucía con soltura. Orden del médico. Daniel colocó un bolígrafo encima de los documentos. Por favor, Clara. Firma los papeles. Así todos podremos seguir adelante. No voy a firmar nada esta noche, dijo Clara con firmeza. Y no voy a salir de mi casa. La expresión de Daniel se endureció. Estás haciendo esto más difícil de lo que tiene que ser. Ah, ¿sí?, replicó Clara. Llevas más de un año teniendo una aventura, metiste a otra mujer en nuestro hogar, cambiaste la cerradura de mi oficina, desechaste mis pertenencias y preparaste documentos legales que jamás había visto, ¿y yo soy la que está complicando las cosas? Tú nunca estabas aquí, estalló Daniel, perdiendo finalmente la compostura. Siempre en una galería, una exposición o una subasta. ¿Qué esperabas? Esperaba fidelidad, respondió Clara con frialdad. Se considera un componente básico del matrimonio. Daniel soltó una risa amarga. El matrimonio requiere presencia, Clara. Elegiste tu carrera por encima de nuestra relación hace años. Eso no es justo, protestó Clara. Decidimos nuestras prioridades juntos. Tú me animaste a seguir con mi carrera. Las cosas cambian, dijo Daniel, mirando a Lucía. Las personas cambian. Yo quiero una familia, Clara.
Algo que tú nunca quisiste. Antes de que Clara pudiera responder, su teléfono sonó. Era Laura otra vez. Clara sabía que tenía que atender esa llamada. Necesito ir al baño, dijo de golpe. El de visitas está en remodelación, saltó Lucía rápidamente. Usa el de huéspedes, arriba. Clara sintió y subió las escaleras con paso firme, sintiendo las miradas de ambos en su espalda. Una vez en el baño de huéspedes, también redecorado en un estilo que no reconocía, cerró la puerta con llave, abrió el grifo para cubrir el sonido y atendió la llamada. ¿Laura? ¿Qué está pasando? Susurró. Gracias a Dios, la voz de Laura sonaba tensa y urgente. ¿Dónde estás? ¿Estás en casa? Sí. Y no sabes lo que he encontrado, empezó Clara. Escúchame, la interrumpió Laura. No firmes nada de lo que te dé Daniel. No aceptes nada. Hay algo muy grave pasando. ¿Qué quieres decir? Preguntó Clara, sintiendo como la sospecha se transformaba en terror. Daniel ha estado haciendo transferencias no autorizadas desde las cuentas de la Fundación Herrera, explicó Laura rápidamente. De alguna forma consiguió acceso a las tarjetas de firma. Ha estado transfiriendo dinero al extranjero durante meses. El mundo de Clara comenzó a girar. ¿Cuánto dinero? Al menos $3.2 millones que hemos podido rastrear, dijo Laura con tono sombrío. Y Clara, eso no es todo. Esa mujer no es quien dice ser. Clara se dejó caer sobre el borde de la bañera. Sus piernas ya no la sostenían. ¿Qué quieres decir? Su nombre no es Lucía Carrillo, dijo Laura con urgencia. Es Sierra Gómez. Es una estafadora financiera conocida. Ha sido investigada por casos similares en Boston, Miami y Seattle. Se especializa en infiltrarse en las vidas de personas con dinero, especialmente aquellas con acceso a fondos familiares o cuentas de inversión. La mente de Clara se aceleró, las piezas encajando con una claridad nauseabunda. La insistencia de Daniel en que tomara la exposición en Europa. El repentino embarazo. La urgencia por firmar documentos esta misma noche. ¿El embarazo es real? Susurró Clara. Probablemente no, respondió Laura. En Seattle usó una barriga postiza para ganarse la simpatía de la familia de la víctima. Inventó toda una historia sobre gemelos. Clara recordó cómo Lucía, Sierra, acariciaba su vientre con tanto cuidado, cómo tomó vitaminas prenatales justo delante de ella. ¿Cómo sabes todo esto? Después de notar las transferencias sospechosas desde las cuentas de la fundación, lo reporté a cumplimiento, explicó Laura. Han estado armando un caso durante semanas. No debía decirte nada por riesgo de alertarlos, pero cuando escribiste que habías vuelto temprano, supe que estabas entrando en algo muy peligroso. ¿Peligroso? Clara sintió un escalofrío. ¿Crees que podrían hacerme daño? No lo sé, admitió Laura. Pero en el caso de Seattle, cuando la víctima no cooperó, desaparecieron obras de arte y joyas de su casa. En Miami, la víctima firmó unos documentos inofensivos y luego le robaron la identidad. Están intentando que firme documentos esta noche, dijo Clara. No solo el divorcio, también cosas sobre la Fundación Herrera. No firmes nada, Clara, insistió Laura. El FBI ya está involucrado. ¿El FBI? Repitió Clara, atónita. Sí. Como las cuentas cruzan líneas estatales, es jurisdicción federal, explicó Laura. Clara, necesito que mantengas la calma y los distraigas. ¿Puedes hacerlo? ¿Cuánto tiempo tengo? Clara miró su reloj. Pasaban pocos minutos de las 7 de la tarde. No lo sé con certeza, respondió Laura. Pero pronto. Saben que estás ahí, eso acelerará su operación. Clara respiró hondo, estabilizándose. El miedo seguía allí, pero debajo empezaba a formarse algo más fuerte. Está bien. Voy a ganar tiempo. Ten cuidado, advirtió Laura. Daniel lleva meses moviendo dinero. No son amateurs, Clara. Cuando terminó la llamada, Clara levantó la mirada al espejo. La mujer que la observaba parecía otra persona, desgastada por el viaje,
sacudida por la traición, sorprendida por la magnitud del engaño. Pero, bajo el dolor, algo nuevo brillaba en su reflejo. Una determinación feroz. Esto ya no se trataba simplemente de la infidelidad de Daniel. Era fraude. Era robo. Y estaban intentando usarla para acceder a los fondos de la fundación benéfica de su familia, dinero destinado a la educación artística de niños en situación vulnerable. Clara se echó agua fría en la cara, pasó los dedos por su cabello y se preparó mentalmente para lo que venía. Tenía que mantenerlos hablando, hacerles creer que tal vez cooperaría, al menos hasta que llegara la ayuda. Al bajar las escaleras, encontró a Daniel y Lucía en una conversación en voz baja y tensa, que se interrumpió en seco cuando ella entró en la sala. ¿Todo bien?, preguntó Daniel con un tono exageradamente casual. Tan bien como puede esperarse, respondió Clara, acercándose a la mesa del comedor donde los papeles seguían esperándola. He estado pensando en lo que dijiste. Daniel y Lucía intercambiaron una rápida mirada que, ahora Clara lo veía con claridad, era calculada, no íntima. ¿Sí? La animó Daniel. Necesito entender lo que estoy firmando, dijo Clara, sacando una silla y sentándose. Explícame estos documentos. Un destello de alivio cruzó el rostro de Daniel. Por supuesto, eso es razonable. Se sentó frente a ella, acercando el fajo de papeles. Como te dije, es un acuerdo de divorcio sencillo. Clara asintió, observando mientras él pasaba a la primera página. Durante los siguientes 20 minutos, Daniel explicó los documentos, o mejor dicho, la versión de los documentos que quería que ella creyera. Habló de una división equitativa de bienes, de la conservación de sus propiedades personales, de su asunción de la hipoteca. Lo que no mencionó, pero Clara sí pudo ver, eran cláusulas que transferían autoridad de firma sobre cuentas, poderes notariales para decisiones financieras, y autorizaciones relacionadas con la cartera de inversiones de la Fundación Herrera. ¿Y esta sección?, preguntó Clara, señalando un párrafo enterrado en la página 17. Habla de la transferencia de responsabilidades de gestión para iniciativas filantrópicas existentes. Daniel apenas la miró. Solo formaliza que ya no asesoraré en las inversiones de la Fundación Herrera. Tú mantendrás el control total. Mentira. La cláusula, en realidad, autorizaba a Daniel a actuar como agente de la Fundación por un periodo de 3 años. Entiendo, dijo Clara, pasando a la página siguiente. ¿Y nuestra colección de arte? No la veo mencionada específicamente. Está incluida bajo propiedad personal, le aseguró Daniel. Tú te quedas con tus piezas, yo con las mías. División justa. Otra mentira. En otro documento del paquete, uno que él aún no le había mostrado, había un inventario completo de las obras y su transferencia a una nueva sociedad limitada. Una que Clara sospechaba no controlaría en absoluto. Mientras seguía haciendo preguntas y prolongando el proceso, notó que Lucía se ponía cada vez más inquieta. La mujer revisaba su reloj repetidamente y miraba su teléfono con creciente frecuencia. ¿Tienes que ir a algún lado?, preguntó Clara con aparente inocencia. No, respondió Lucía rápidamente. Solo, se estoy viendo la hora. Ya es algo tarde. Daniel le lanzó a Lucía una mirada de advertencia antes de volver a Clara con una sonrisa forzada. Tenemos todo el tiempo del mundo para revisar esto. Quiero que te sientas cómoda con todo. Clara asintió, fingiendo leer con atención. Aquí se menciona una cuenta offshore en las Islas Caimán. Nosotros no tenemos ninguna cuenta offshore, Daniel. Una chispa de irritación cruzó el rostro de Daniel. Eso es solo lenguaje legal estándar. Cubre todos los aspectos relacionados con la divulgación de activos. Lenguaje legal estándar para las cuentas que ya había abierto, usando dinero de la fundación de su familia. Ya veo, murmuró Clara, pasando otra página con lentitud. Y estas cuentas de inversión listadas aquí, no reconozco algunos de estos números. Son las cuentas de la Fundación Herrera, explicó Daniel, con fluidez ensayada. Están incluidas solo como referencia, para demostrar que están separadas de nuestros bienes personales. Incluidas con líneas de firma que autorizaban el control de las mismas. Clara miró su reloj. Había pasado casi 1 hora desde su llamada con Laura. ¿Cuánto más tendría que resistir?
Creo que necesito algo de beber antes de continuar, dijo Clara, poniéndose de pie. Es mucho que asimilar. Yo te traigo agua, se ofreció Lucía rápidamente, empezando a levantarse. En realidad, preferiría vino, replicó Clara. Debería quedar algo de bolo en la bodega, a menos que eso también lo hayan reemplazado. Daniel y Lucía se miraron otra vez. Ya no tenemos alcohol en la casa, dijo Daniel. Por el bebé, claro. El bebé inexistente. Su gran excusa para todo. Está bien, cedió Clara. Agua está bien. Observó con atención cómo Lucía se dirigía al refrigerador. Al levantar el brazo para sacar un vaso del gabinete, Clara notó algo. La supuesta barriga de embarazada se desplazó ligeramente hacia un costado, de una manera imposible para una gestación real. Fue un movimiento sutil, pero inconfundible para los ojos atentos y ahora alerta de Clara. Laura tenía razón. El embarazo era falso. Lucía le tendió el vaso de agua. Por un instante, sus miradas se encontraron. Y en esos segundos, Clara creyó ver algo en los ojos de la otra mujer. Una chispa de preocupación. Como si supiera que Clara lo había descubierto todo. Gracias, dijo Clara, tomando un sorbo deliberado de agua. Entonces, Daniel, mencionaste que tendría que mudarme esta noche. ¿Dónde exactamente están mis cosas? Dijiste que en almacenamiento, pero, ¿en qué lugar? Safekep, en Riverside Drive, respondió Daniel. Todo está en una unidad con control de clima. Tengo la información de acceso en mi oficina. Clara asintió, preguntándose si sus pertenencias realmente estaban allí o si era otra mentira más. ¿Y las fotos familiares? ¿Los álbumes de mis padres? ¿Las joyas de mi abuela? Preguntó, sabiendo que esos objetos eran especialmente valiosos y fáciles de vender. Todo está guardado con seguridad, aseguró Daniel, aunque sus ojos no se encontraron con los de ella. Fuimos muy cuidadosos con tus pertenencias personales. Clara dejó su vaso en la mesa con un clic intencionado. ¿Sabes qué me parece interesante, Daniel? Que sigas diciendo, fuimos. Empacamos tus cosas, necesitábamos el espacio, fuimos cuidadosos. Como si Lucía tuviera el mismo derecho a decidir sobre mis cosas, en mi casa. La mandíbula de Daniel se tensó. Lucía va a ser mi esposa, Clara. Está esperando a mi hijo. Por supuesto que la incluyo en las decisiones. ¿Tu esposa? Repitió Clara. Ni siquiera ha solicitado el divorcio, pero ya es tu esposa. En todo lo que importa, ya lo es, respondió Daniel con frialdad. Clara giró hacia Lucía, que había estado observando la conversación con una atención calculada. ¿De cuánto dijiste que estabas? Preguntó con naturalidad. ¿8 meses? ¿32 semanas? Exactamente, respondió Lucía, colocando una mano automáticamente sobre su vientre. Qué curioso, comentó Clara con tono despreocupado. Porque hace 8 meses, Daniel y yo estábamos en Napa Valley celebrando nuestro aniversario. No mencionó que tuviera una novia embarazada. Lucía no parpadeó. No estaba embarazada entonces. Recién nos enteramos del bebé hace 5 meses. Ya veo, Clara sintió como si aceptara la explicación. ¿Así que te embarazaste después de conocerse por 1 año? Cuando lo sabes, respondió Lucía, con una serenidad ensayada. Suficiente con la línea de tiempo, interrumpió Daniel, claramente incómodo. Volvamos a los documentos. Si podemos terminar esta noche, te puedes llevar las copias firmadas. ¿Llevarlas a dónde exactamente? Preguntó Clara, revisando su reloj. Eran casi las 9 de la noche. El Four Seasons tiene disponibilidad, dijo Daniel. Lo comprobé esta tarde. Pueden alojarte el tiempo que necesites. Qué considerado, dijo Clara secamente. Verificaste disponibilidad en un hotel antes de que yo supiera que iba a necesitar uno. La paciencia de Daniel estaba visiblemente al límite. Clara, por favor, solo firma los papeles. Puedes hacer que tu abogado los revise después, si estás preocupada, pero necesito estas firmas esta noche. ¿Por qué tanta prisa? Insistió Clara.
Si todo esto es legítimo y justo, como dices, ¿por qué tiene que ser ahora mismo? Daniel miró a Lucía antes de responder. Mi abogado recomendó completar esto lo antes posible. Para cerrar bien. ¿Tu abogado recomendó conseguir firmas sin revisión legal independiente? Preguntó Clara, escéptica. Eso suena poco probable para un abogado serio. La expresión de Daniel se endureció. Estás siendo difícil a propósito. No, estoy siendo cautelosa, corrigió Clara. Lo cual parece razonable cuando tu esposo de 8 años te embosca con papeles de divorcio y una novia embarazada en una sola noche. Lucía dio un paso al frente, con un tono más duro. Daniel, esto no está funcionando. No va a firmar esta noche. Si lo hará, insistió Daniel, volviéndose hacia Clara. Mira, he sido más que paciente. He explicado todo, te he ofrecido un acuerdo generoso, incluso organicé dónde podrías quedarte. ¿Qué más quieres? Tiempo, respondió Clara simplemente. Tiempo para procesar. Tiempo para revisar. Tiempo para consultar a mi propio abogado. No tenemos tiempo, espetó Daniel, y por fin su máscara resbaló. Esto tiene que firmarse esta noche. ¿Por qué? Lo desafió Clara. ¿Qué pasa a medianoche? ¿Se convierten en calabazas? Lucía apretó el brazo de Daniel en señal de advertencia. Daniel, basta. Podemos retomarlo mañana. Pero él se soltó de su agarre y se inclinó sobre la mesa hacia Clara. Firma los papeles ahora, Clara, o las cosas se pondrán mucho menos agradables. Un escalofrío recorrió la espalda de Clara ante su tono, pero mantuvo la calma. ¿Me estás amenazando, Daniel? Estoy exponiendo hechos, respondió con frialdad. Puedes hacerlo fácil o difícil. Tú eliges. La tensión llenó la habitación. Clara notó cómo Lucía miraba su teléfono una vez más, tecleaba rápidamente algo y lo guardaba. Su nerviosismo era cada vez más evidente. Entonces, el teléfono de Clara vibró. Un mensaje de Laura, ETA 15 minutos. 15 minutos. Solo necesitaba ganar un poco más de tiempo. Déjame pensarlo, dijo Clara, tomando la pila de documentos y hojeándolos como si estuviera reconsiderando. Si firmo esta noche, ¿qué pasa después exactamente? Daniel pareció relajarse, creyendo que finalmente estaba cediendo. Te llevarás estas copias al Four Seasons. Mañana, las transferencias se procesarán a través de nuestros respectivos abogados. A finales de la semana, todo estará formalmente separado. ¿Y la casa? Preguntó Clara. ¿Cuándo tendría que mudarme formalmente? Técnicamente tienes 30 días, respondió Daniel. Pero dadas las circunstancias, cuanto antes, mejor para todos. Clara asintió con fingida reflexión. ¿Y mis pertenencias personales, en este depósito que mencionaste, tendría acceso inmediato? Por supuesto, aseguró Daniel. Mañana te mando el número de unidad y el código de acceso por mensaje. No esta noche. Mañana. Otra bandera roja. ¿Y mi coche? Continuó Clara. Sigue en el estacionamiento de larga estancia de Oare. Puedo mandar a alguien a recogerlo por ti, se ofreció Daniel, cada vez más ansioso al notar que, tal vez, ella empezaba a ceder. Solo dame los datos del aparcamiento. Qué considerado, dijo Clara, forzando una pequeña sonrisa. ¿Y la Fundación Herrera? ¿Cómo funcionaría la transición de gestión? Daniel dudó, apenas un segundo, pero Clara lo notó. No hay transición, dijo al fin. Como te dije, esas cuentas siguen completamente bajo tu control. Mentira. Los documentos decían todo lo contrario. Entiendo, murmuró Clara, pasando otra página. Mientras tanto, Lucía se había desplazado hacia la ventana de la cocina, mirando hacia la calle con una ansiedad mal disimulada. Revisó su reloj una vez más antes de notar que Clara la observaba. Solo, viendo si aguanta sin llover, explicó con torpeza. El pronóstico decía que esta noche podía haber tormenta. El cielo había estado completamente despejado cuando Clara llegó. No había oído nada sobre lluvia. Pero asintió como si creyera la excusa.
Daniel dijo, volviendo su atención a su esposo, si fuera a firmar esto esta noche, me gustaría hacer un pequeño cambio. Esta cláusula sobre las inversiones de la Fundación Herrera. Preferiría eliminarla por completo, ya que dices que no es relevante de todas formas. El rostro de Daniel se endureció. Los documentos son un paquete, Clara. Mi abogado los preparó como un conjunto integral. Si quitas secciones, puedes invalidar todo el acuerdo. No veo cómo eliminar una cláusula irrelevante podría invalidar nada, presionó Clara. Si es lenguaje estándar, como tú afirmas. No compliquemos las cosas, insistió Daniel. Los papeles están listos tal como están. Clara dejó los documentos sobre la mesa y se recostó en la silla. Creo que necesito más tiempo para considerar todo esto. Es mucho para procesar en una sola noche. La máscara de paciencia de Daniel finalmente se deshizo. Maldita sea, Clara, solo firma los papeles. La exclamación quedó suspendida en el aire como un disparo. Lucía se alejó de la ventana apresuradamente y le puso una mano de advertencia en el hombro. Daniel, susurró. Cálmate. Pero él se la sacudió de encima y se levantó de golpe. No tenemos tiempo para esto. He sido paciente. Te lo he explicado todo. He sido más que generoso. ¿Generoso? Repitió Clara, incrédula. Has estado robando de la fundación de mi familia, Daniel. Eso no es generosidad. Es un crimen. El impacto de su afirmación fue inmediato. Daniel se quedó helado. La compostura cuidadosamente mantenida de Lucía se desmoronó. ¿Qué dijiste?, preguntó Daniel en voz baja y letal. Me escuchaste, respondió Clara, poniéndose de pie para enfrentarlo. Sé de las transferencias no autorizadas. Sé de las cuentas offshore. ¿De verdad pensaste que nadie notaría la desaparición de $3.2 millones, Daniel? Daniel y Lucía intercambiaron miradas cargadas de pánico. No sabes de qué estás hablando, intentó Daniel, pero su voz ya no tenía fuerza. Ah, ¿no? Lo desafió Clara. Continental Trust detectó las transacciones. Ya están reportadas. Está mintiendo, dijo Lucía rápidamente. Acaba de llegar. No puede saber nada. Clara giró hacia ella. Sé lo suficiente, Sierra. ¿O prefieres que te llame Lucía? El color desapareció del rostro de Lucía. ¿Qué me llamaste? Sierra Gómez, dijo Clara con claridad. Ese es tu verdadero nombre, ¿verdad? No Lucía Carrillo. Por un instante, nadie se movió. Entonces Daniel se recuperó, forzando una risa que sonó hueca hasta para él. Esto es ridículo, Clara. Estás haciendo acusaciones salvajes porque estás molesta por nuestra relación. Ah, ¿sí? Replicó Clara. Entonces explica por qué el Departamento de Cumplimiento del banco lleva semanas investigando. Explica por qué el FBI está involucrado. FBI. Repitió Lucía, su voz apenas un susurro. Estás mintiendo, insistió Daniel, pero ya estaba sudando. Su cuello parecía encogerse dentro de la camisa. Revisa tu teléfono, Daniel, sugirió Clara. Estoy segura de que tu contacto en el banco ha estado intentando localizarte. Las transferencias fueron marcadas. La investigación ya está en marcha. Daniel llevó la mano al bolsillo, un gesto involuntario que confirmó las sospechas de Clara. Esto es absurdo, dijo Lucía, aunque su voz temblaba. Daniel, te está manipulando. No la escuches. ¿Cuánto tiempo llevan planeando esto?, preguntó Clara, mirando entre ellos. ¿Siempre fui el objetivo o me eligieron después de conocerse? Basta. Gritó Daniel. Lo del bebé fue un buen detalle, continuó Clara, señalando el vientre de Lucía. Aunque deberías asegurar mejor ese prostético. Se movió cuando alcanzaste el vaso. La mano de Lucía voló instintivamente a su vientre, sus ojos se agrandaron. No tienes idea de lo que estás diciendo, siseó. Clara la sostuvo la mirada sin parpadear. Sí, la tenía. Y ya no iba a callar más.
Creo que sí sé lo que está pasando, respondió Clara con calma. Esta no es tu primera actuación, ¿verdad? Seattle. Miami. Boston. Ya lo has hecho antes. La fachada controlada de Lucía se derrumbó por completo. Se volvió hacia Daniel, el pánico evidente en su expresión. Tenemos que irnos. Ahora. Daniel vaciló, mirando entre los documentos sobre la mesa y su cómplice. Los papeles, ya empezó. Olvídate de los papeles. Le espetó Lucía. Ella lo sabe. Tenemos que irnos. Daniel parecía desgarrado, incapaz de abandonar el plan en el que claramente habían invertido tanto tiempo y dinero. Pero las transferencias, necesitamos sus firmas para acceder a... Daniel. Lo interrumpió Lucía, cortante. Dijo que el FBI está involucrado. Tenemos que irnos. La mención de la ley federal finalmente pareció atravesar la indecisión de Daniel. Agarró su teléfono de la mesa, y al comenzar a revisar los mensajes, su rostro se volvió más pálido con cada segundo. ¿Cómo lo supiste? Le exigió a Clara, mirándola con una mezcla de miedo y furia. Acabas de regresar. No había manera de que supieras sobre las cuentas. Me subestimaste, dijo Clara simplemente. Y también subestimaste a la gente que se preocupa por mí. El rostro de Daniel se endureció. Los documentos, Clara. Fírmalos, y nos iremos. Una sola firma, y todo esto desaparece. Ya es demasiado tarde para eso, respondió Clara. Como dije, la investigación ya está en marcha. Está mintiendo, insistió Lucía, aunque con menos convicción que antes. Si fuera cierto, las autoridades ya estarían aquí. Como si fuera una señal. Luces de faros iluminaron la sala desde las ventanas frontales. Un vehículo acababa de detenerse en el camino de entrada. Lucía corrió hacia la ventana y apartó la cortina con desesperación. Es muy temprano, susurró, con la voz llena de temor. No se suponía que llegarían hasta la medianoche. Daniel se unió a ella, su rostro perdiendo el poco color que le quedaba. ¿Quién iba a venir a medianoche? Preguntó Clara, aunque ya conocía la respuesta. ¿Alguien para llevarse mis cosas? ¿O alguien para ayudarte con las cuentas offshore? Ninguno de los dos respondió, atrapados por lo que veían afuera. Se acabó, dijo Clara en voz baja. Lo que fuera que estaban planeando, terminó. Daniel se volvió hacia ella, la desesperación reemplazando la confianza que antes rebosaba. Clara, escúchame. No entiendes lo que está pasando. Podemos arreglar esto. Solo firma los papeles y te lo explicaré todo. Creo que ya has explicado más que suficiente, respondió Clara con frialdad. Un golpe fuerte sonó en la puerta principal, haciendo que los tres saltaran del susto. Lucía retrocedió del ventanal, buscando desesperadamente una salida. La puerta trasera le susurró a Daniel. Aún podemos salir. Pero Daniel parecía congelado, como si la realidad finalmente lo aplastara. Van a tener la casa rodeada, dijo con voz hueca. Otro golpe, más fuerte esta vez, seguido de una voz firme. FBI. Abra la puerta. La autoridad en el tono no dejaba lugar a dudas. FBI. Abra la puerta ahora. Daniel y Lucía se quedaron paralizados, el pánico tallado en sus rostros. Clara se dirigió con paso firme hacia la puerta. Pero antes de que pudiera tocar la perilla, Daniel se lanzó hacia ella, agarrándola del brazo. No. Susurró entre dientes. Aún podemos arreglarlo. Clara se zafó de un tirón. Se acabó, Daniel. Antes de que alguien pudiera moverse de nuevo, la puerta se abrió de golpe. 4 agentes con chaquetas que llevaban las letras FBI entraron rápidamente al vestíbulo, armas desenfundadas. FBI. Manos donde podamos verlas. Ordenó la agente al frente, una mujer alta de cabello oscuro y mirada intensa. Daniel levantó las manos lentamente, el rostro lívido. A su lado, Lucía hizo lo mismo, aunque sus ojos no dejaban de buscar una vía de escape. ¿Clara Morales? Preguntó la agente, escaneando la habitación.
Soy yo, respondió Clara, dando un paso al frente con las manos visibles. Agente Camila Reyes, División de Delitos Financieros del FBI, dijo la mujer, enfundando su arma mientras otros agentes se ocupaban de Daniel y Lucía. ¿Está bien, señora Morales? Estoy bien, respondió Clara, aunque bien era una palabra ridículamente inadecuada para describir su estado emocional. La agente Reyes asintió y se volvió hacia los otros dos. Daniel Morales y Sierra Gómez están arrestados por fraude electrónico, robo de identidad, conspiración para cometer delitos financieros e intento de robo de una fundación benéfica. Cuando comenzaron a esposar a Daniel, él forcejeó brevemente. Es un malentendido. Clara, diles que esto es solo un asunto de divorcio. La agente Reyes ignoró sus protestas mientras continuaba leyéndole sus derechos. Otro agente aseguraba sus muñecas detrás de la espalda. Con Lucía, el proceso fue más complicado. Cuando intentaron esposarla, su barriga embarazada se desplazó dramáticamente hacia un costado. Cuidado con eso, espetó Lucía. Es costoso. El agente se detuvo, mirando el abultamiento con desconcierto. Señora, necesito que retire ese dispositivo. Lucía lo fulminó con la mirada, pero con su mano libre se llevó la mano por debajo de la camisa, soltó un mecanismo oculto. Y toda la barriga postiza se desprendió en una sola pieza, revelando su silueta delgada debajo. La dejó caer al suelo con un plop sordo. Nadie dijo nada. Ya no quedaban mentiras que sostener. Y Clara, finalmente, se sintió libre. Con un golpe sordo, el vientre falso cayó al suelo. Clara lo miró fijamente. Aunque sabía que no era real, ver la prueba física de la mentira la sacudió. Era un símbolo tangible de las elaboradas falsedades que se habían tejido a su alrededor. La agente Reyes se acercó a Clara mientras los demás agentes continuaban procesando a Daniel y a Lucía. Señora Morales, sé que esto debe ser un shock, dijo con profesionalidad medida. Hemos estado trabajando en este caso durante varias semanas con base en evidencia financiera, pero no esperábamos encontrarla aquí esta noche. Según nuestros registros, usted no debía regresar hasta dentro de 3 semanas. Terminé mi trabajo antes, respondió Clara, sintiéndose extrañamente desconectada mientras observaba cómo se desarrollaban los acontecimientos en su propia sala. Quería sorprender a mi esposo. Una chispa de simpatía atravesó el semblante del agente Reyes. Una sorpresa, sin duda, dijo. Vamos a necesitar hacerle algunas preguntas, pero si lo prefiere, podemos esperar hasta mañana. No, dijo Clara con firmeza. Quiero entender lo que está pasando. ¿Qué era lo que estaban haciendo exactamente? La agente Reyes señaló la mesa del comedor, donde aún estaban los documentos. ¿Puedo? Clara asintió. La agente hojeó las páginas con manos enguantadas. Según nuestra investigación, explicó, su esposo y la señorita Gómez estaban intentando tomar el control de la fundación benéfica de su familia mediante documentación fraudulenta. Estos papeles contienen cláusulas ocultas que les habrían otorgado autoridad de firma sobre las cuentas de la Fundación Herrera. Ya han logrado transferir más de $3 millones a cuentas en el extranjero, pero necesitaban su firma para acceder al grueso de los activos de la fundación. Clara sintió náuseas. ¿Y el divorcio? ¿También formaba parte del plan? El divorcio era real, confirmó Reyes, pero estaba apresurado y estructurado a su favor. Si usted hubiera firmado estos papeles, habría cedido sin saberlo no solo sus bienes matrimoniales, sino también el control total de la fundación de su familia. Desde el vestíbulo, Clara aún podía oír a Daniel protestando mientras los agentes lo escoltaban hacia la salida. Clara, no les hagas caso. Todo esto es un malentendido. Sierra Gómez, en contraste, permanecía en silencio, con la mirada fija en Clara, cargada de un odio frío y calculador. ¿Cómo los encontraron? Preguntó Clara. ¿Fue por Laura? Ella me dijo que ya los estaban investigando. Recibimos un reporte de los oficiales de cumplimiento del Banco Continental Trust sobre transferencias sospechosas desde las cuentas de la Fundación Herrera, explicó la agente. El patrón coincidía con casos anteriores que involucraban a la señorita Gómez. Cuando comenzamos la vigilancia, descubrimos su conexión con su esposo. Tomó uno de los documentos y señaló una cláusula específica.
Este trabajo fue especialmente sofisticado. La autorización para transferencias electrónicas estaba camuflada dentro del lenguaje estándar de división de bienes. La mayoría de las personas no lo notaría sin una revisión legal minuciosa. Clara recordó la insistencia de Daniel en que firmara esa misma noche, sin consultar a un abogado. Ahora la urgencia cobraba un sentido nauseabundo. ¿Trabajaban solos?, preguntó Clara, pensando en las miradas furtivas al celular de Lucía y en el comentario sobre alguien que llegaría a medianoche. No, respondió Reyes. Hemos identificado al menos 3 cómplices. 2 fueron detenidos acercándose por la parte trasera de la propiedad justo cuando ingresamos. La radio de Reyes crepitó. Escuchó brevemente, luego añadió. El tercero acaba de ser detenido a 3 cuadras, intentando escapar en una furgoneta alquilada. ¿Una furgoneta?, repitió Clara. Según casos anteriores, probablemente planeaban vaciar su casa esta misma noche, explicó. Arte, joyas, electrónicos, cualquier objeto de valor y fácil transporte. Clara recorrió con la mirada su casa alterada. Lo que antes había parecido una redecoración invasiva ahora se revelaba por lo que realmente era, una preparación meticulosa para saquear su vida. Sierra Gómez y sus cómplices se enfocan en personas adineradas con acceso a fondos familiares o cuentas de inversión, continuó la agente Reyes. Han robado más de $12 millones en los últimos 3 años, utilizando variaciones de este mismo esquema. ¿Y Daniel?, preguntó Clara, sabiendo en el fondo la verdad. ¿También fue una víctima? La expresión de la agente se endureció. Inicialmente pensamos que el señor Morales podría haber sido manipulado, sin conocer las verdaderas intenciones de la señorita Gómez. Sin embargo, la evidencia electrónica recuperada de su ordenador demuestra que fue un participante voluntario. Una vez que comprendió el potencial beneficio económico, colaboró activamente en el fraude durante al menos 6 meses. La confirmación golpeó a Clara como una descarga. Esto no era solo una traición. Era una traición con firma criminal. También quisiéramos hablar con su amiga Laura Thompson mañana, añadió Reyes. Su alerta, tanto a usted como a nuestra oficina, probablemente evitó pérdidas mucho mayores. Clara sintió en silencio, aún procesando todo lo que había escuchado. Mientras los agentes escoltaban a Daniel y a Sierra Gómez hacia los vehículos que los esperaban afuera, más personal del FBI entraba a la casa, comenzando a documentar y registrar la escena. Y Clara, en medio de aquel espacio que había dejado de ser suyo, sintió por primera vez no miedo, sino claridad, firmeza y un comienzo. Un agente entró cargando un gran contenedor de evidencias. Tendremos que procesar la escena, explicó la agente Reyes. Puede llevarnos varias horas. ¿Hay algún lugar donde pueda quedarse esta noche, señora Morales? La ironía no pasó desapercibida para Clara. Seguía siendo invitada a salir de su propia casa, solo que bajo circunstancias muy distintas a las que Daniel y Lucía habían planeado. «Puedo llamar a Laura», dijo Clara. «O a un hotel». La agente Reyes asintió. «Llévese los objetos personales que necesite por esta noche. Nosotros proporcionaremos seguridad para la propiedad hasta que completemos el registro». Mientras Clara se dirigía a recoger algunas cosas esenciales, pasó junto a uno de los agentes que colocaba cuidadosamente el vientre postizo dentro de una bolsa de evidencias. El agente levantó la vista al verla. «Encontramos 3 más en la planta alta», le informó al agente Reyes. «De distintos tamaños. Parece que estaban documentando un embarazo progresivo». La agente Reyes asintió. «Agréguelos al inventario de evidencia. Y revisen el botiquín. Probablemente haya frascos falsos de vitaminas prenatales también». Clara continuó hasta la habitación de huéspedes, donde Lucía había dicho que estaban sus cosas. Pero al abrir la puerta, no encontró sus pertenencias, sino más evidencia del elaborado fraude. La habitación contenía varias maletas, documentos de identificación falsos esparcidos sobre la cama, y lo que parecían ser registros financieros. «Agente Reyes», llamó Clara desde el umbral. «Debería ver esto». La agente apareció de inmediato, evaluando el contenido con eficiencia entrenada. «Justo lo que necesitábamos», dijo, mientras pedía refuerzos por radio. Parece que estaban preparando su fuga del país.
Clara levantó un pasaporte de la cama. Tenía la foto de su esposo, pero con un nombre diferente. Al lado, había boletos de avión a las Islas Caimán con fecha para la semana siguiente. No solo querían el dinero de la fundación, ¿verdad? Preguntó Clara en voz baja. Querían llevárselo todo. Ese es su patrón habitual, confirmó Reyes. La fundación era el objetivo principal por los activos líquidos. Pero no se habrían detenido ahí. Según lo que hemos visto en otros casos, probablemente habrían vaciado sus cuentas, sobreendeudado tarjetas a su nombre y se habrían llevado todo lo de valor antes de desaparecer. Clara dejó el pasaporte falso sobre la cama, de repente invadida por un agotamiento profundo. La adrenalina que la había sostenido durante toda la confrontación se desvanecía, dejando tras de sí un cansancio que le calaba los huesos. Creo que voy a llamar a ese hotel ahora, dijo. La agente Reyes asintió con comprensión. Uno de mis agentes puede llevarla a donde necesite ir. Y señora Morales, mañana necesitaremos que venga a dar una declaración formal. Pero quiero que sepa algo, manejó esta situación con una entereza admirable. Mucha gente, en su lugar, habría colapsado. Clara logró esbozar una sonrisa cansada. Creo que estoy reservando el colapso para más tarde. Mientras la escoltaban fuera de la casa, pasando junto a agentes que fotografiaban, etiquetaban y recogían evidencias, Clara sintió una extraña sensación de desplazamiento. La casa a la que había regresado esa noche no era la que había dejado 2 meses atrás. Y el hombre en quien había creído durante 8 años, en realidad nunca había existido. La agente Reyes la acompañó hasta un vehículo del FBI que esperaba afuera. Estaremos en contacto mañana a primera hora. Intente descansar, señora Morales. Clara asintió, aferrándose a la pequeña bolsa de mano que uno de los agentes la había ayudado a empacar con objetos autorizados a salir de la escena. Mientras el auto se alejaba de la acera, miró por última vez hacia su casa. Todas las luces encendidas. Agentes del FBI entrando y saliendo. La estructura familiar convertida en una escena del crimen. ¿A dónde, señora?, preguntó suavemente el agente que conducía. Clara pensó por un momento. No al Four Seasons, ese que Daniel había elegido con tanta antelación. No a ningún sitio que él hubiera tocado o previsto. Al Hotel Península, por favor, dijo al fin. En North Michigan Avenue. Mientras se alejaban del vecindario, el teléfono de Clara vibró. Laura. ¿Clara? ¿Estás bien? ¿Llegaron? Sí, respondió Clara, con una voz más firme de lo que esperaba. Arrestaron a Daniel y a Sierra. Voy camino a un hotel por esta noche, mientras procesan la casa. Gracias a Dios, suspiró Laura. Estaba tan preocupada. ¿Quieres que me encuentre contigo? No deberías estar sola esta noche. La simple oferta de amistad hizo que las primeras lágrimas de la noche brotaran en los ojos de Clara. Sí, dijo suavemente. Me gustaría mucho. La suite del Hotel Península ofrecía un contraste absoluto con el caos que Clara había dejado atrás. Ventanas del suelo al techo mostraban el brillante horizonte de Chicago, las luces de la ciudad reflejadas en la distancia sobre el lago Michigan. La habitación, elegante y serena, con su paleta neutra y lujo discreto, se sentía como un santuario tras el torbellino emocional de la noche. Clara se sentó en el borde de la cama tamaño king, aún con la ropa de viaje puesta, mientras Laura servía 2 copas de vino del servicio a la habitación. La agente del FBI parecía competente, comentó Laura, entregándole una copa. Reyes, asintió Clara, aceptando el vaso con gratitud. Camila Reyes. División de Delitos Financieros. Después de que reporté las transferencias, las cosas se movieron rápido, explicó Laura, acomodándose en una butaca frente a Clara. Y por primera vez en muchas semanas, Clara se permitió respirar. Continental Trust tiene sistemas de monitoreo muy sofisticados para cuentas de fundaciones, dijo Laura. Daniel debió saberlo, pero aún así intentó mover el dinero. Siempre fue demasiado confiado, murmuró Clara, mirando fijamente su copa de vino, observando cómo el líquido rojo profundo capturaba la luz. Sigo tratando de entender cuándo empezó todo, añadió. ¿Cuándo se convirtió mi esposo en alguien capaz de hacer esto?
La expresión de Laura se suavizó con empatía. No creo que sea tan simple, Clara. La agente Reyes me explicó parte cuando hice el primer reporte de actividad sospechosa. Sierra Gómez es extremadamente hábil. Identifica posibles víctimas, estudia sus debilidades y explota esas vulnerabilidades. Pero aún así, insistió Clara, pasar de ser infiel a cometer crímenes financieros federales, es un salto enorme. Tal vez, concedió Laura. O tal vez una concesión moral hizo más fácil la siguiente. Se detuvo por un instante, dudando, antes de continuar. Clara, hay algo más que deberías saber. La investigación reveló que Daniel había estado accediendo a tus cuentas personales y al sistema de la fundación desde hace casi 2 años. Mucho antes de que Sierra apareciera. Una nueva oleada de traición se apoderó de Clara. ¿2 años? Eso fue antes de que siquiera empezara a planear la gira por Europa. Laura asintió, sombría. El FBI cree que estuvo preparando el terreno, buscando oportunidades. Cuando la fundación recibió esa gran donación el año pasado. La donación de don Ramón Salvatierra, dijo Clara, recordando al anciano coleccionista que había dejado $12 millones a la Fundación Herrera tras su fallecimiento. Exacto, confirmó Laura. Daniel organizó la estrategia de inversión para esos fondos. Y eso les dio la oportunidad que necesitaban, pero aún requerían mi firma para los traspasos más grandes. Clara tomó otro sorbo de vino, tratando de asimilar aquella nueva revelación. Entonces la asignación en Europa, la que él tanto me animó a aceptar, ¿fue parte del plan desde el principio? Todo indica que sí, respondió Laura con suavidad. La agente Reyes dijo que encontraron correos entre Daniel y Sierra hablando sobre la ventana perfecta mientras tú estuvieras fuera del país. Las piezas seguían cayendo en su lugar en la mente de Clara. Déjame adivinar, dijo con amargura. ¿Mi fecha de regreso también estaba calculada para coincidir con el cierre de su plan? Laura asintió. Según lo que el FBI ha encontrado hasta ahora, planeaban tener todas las firmas y transferencias completadas para la próxima semana. Tú no ibas a volver sino hasta la siguiente. Para cuando regresaras, ya se habrían ido. Con tus bienes. Y con una parte significativa del patrimonio de la fundación. Clara dejó su copa de vino. De pronto, sentía náuseas. Todas esas llamadas desde Europa. Daniel siempre sonaba tan cariñoso, tan interesado en mi trabajo. ¿Algo de eso fue real? Laura se acercó y se sentó junto a ella, colocando una mano reconfortante sobre su hombro. No puedo responder a eso, Clara. Pero si sé esto, lo que pasó no es un reflejo de ti. Confiaste en tu esposo, porque eso es lo que se hace en un matrimonio. No fallaste en alguna prueba de percepción. Un golpe en la puerta interrumpió el momento. Laura se levantó para abrir. Volvió un momento después con la agente Reyes. Lamento interrumpir tan tarde, dijo la agente, permaneciendo de pie a pesar del gesto de Clara hacia una silla. Pero hemos descubierto información que consideré importante compartir esta misma noche. Clara se enderezó, preparándose para lo que venía. ¿Qué pasa? La verdadera Lucía Carrillo, empezó la agente Reyes, es una estudiante de posgrado en Boston. Reportó el robo de su identidad hace 8 meses. Sierra Gómez parece haber utilizado esa identidad para establecer credenciales falsas aquí en Chicago, incluyendo un negocio ficticio de diseño de interiores. ¿Diseño de interiores? Repitió Clara, pensando en los drásticos cambios en su casa. La agente Reyes asintió. Le permitió justificar su presencia en la vivienda y las remodelaciones posteriores. Pero eso no es lo más importante. Se detuvo un instante. Señora Morales, el equipo de evidencia encontró varias cámaras ocultas instaladas en su casa. El estómago de Clara se encogió. ¿Cámaras? ¿Para qué propósito? Según el análisis preliminar, fueron instaladas hace aproximadamente 7 meses, explicó Reyes. Las grabaciones se almacenaban en un servidor en la nube. Ya accedimos al contenido. Parece que estaban monitoreando sus rutinas, sus conversaciones, incluso sus discusiones financieras privadas. ¿7 meses? Repitió Clara en un susurro. Pero, yo seguía viviendo allí. Antes de irme a Europa.
La agente asintió, grave. Creemos que Daniel las instaló bajo instrucciones de Sierra. Como parte de su recolección de información. Las cámaras les dieron acceso íntimo a su vida, su agenda, sus contraseñas, sus detalles bancarios. Todo lo que pudo haber comentado en voz alta, en su propio hogar. La violación fue profunda. Más allá del fraude, más allá del engaño matrimonial. La idea de que su privacidad más básica había sido espiada, analizada y explotada por el hombre en quien más confiaba. Era casi insoportable. Hay más, continuó Reyes. Entre la evidencia recuperada, encontramos un plan detallado para lo que ellos llamaban la fase. 3 fases, continuó la agente Reyes. La fase 1 consistía en recopilación de información. La fase 2 fue aislarla de sus activos y obtener las firmas necesarias. Clara casi no se atrevía a preguntar. ¿Y la fase 3? La expresión profesional del agente Reyes se suavizó ligeramente. Le cuento esto no para asustarla más, sino para que entienda la gravedad de lo que ha escapado. La fase 3 implicaba abrir líneas de crédito a su nombre, agotar sus cuentas existentes y... Se detuvo, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Asegurarse de que usted no estuviera en condiciones de cuestionar sus acciones una vez que fueran descubiertas. ¿Qué significa eso exactamente?, preguntó Laura, al ver que Clara se había quedado muda. Habían preparado documentación que sugería que la señora Morales sufría de problemas de salud mental, explicó Reyes. Registros médicos falsificados, correos electrónicos supuestamente enviados a un terapeuta inexistente, en los que Clara expresaba pensamientos paranoides. Estaban construyendo un caso para cuestionar su competencia mental, si en algún momento desafiaba legalmente las transferencias. Clara sintió un escalofrío, a pesar de la calidez de la habitación. No solo habían planeado robarle el dinero. También habían preparado cuidadosamente la destrucción de su credibilidad, de su reputación, quizá incluso de su libertad. Sé que es abrumador, reconoció Reyes, pero quería que tuviera esta información esta noche. Refuerza cuán completo era su plan. No fue un crimen por impulso, ni una relación que salió mal. Fue un esquema de fraude meticulosamente orquestado. ¿Y Daniel?, preguntó Clara, con la voz apenas audible. ¿Él estaba al tanto de todo esto? La expresión de Reyes lo dijo todo antes de que hablara. La evidencia indica que fue un participante entusiasta, señora Morales. De hecho, algunos de los elementos más agresivos del plan parecen haber sido ideados por él, no por la señorita Gómez. La revelación cayó sobre Clara como un golpe seco. Había estado aferrándose a una tenue esperanza, tal vez Daniel había sido manipulado, arrastrado contra su voluntad. Pero aquella confirmación, que no solo había participado, sino que había impulsado el plan, extinguió hasta ese último hilo de consuelo. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Clara tras un largo silencio. Permanecerán bajo custodia hasta su comparecencia, explicó Reyes. Dada la evidencia que ya hemos reunido, y los antecedentes de la señorita Gómez, esperamos cargos sustanciales, y fianza elevada, si se concede alguna. La oficina del fiscal federal ya está preparando el caso. ¿Tendré que testificar? Eventualmente, sí, confirmó Reyes. Pero contamos con abundante evidencia documental. Su testimonio lo fortalecerá, pero no es lo único que tenemos. Después de que el agente Reyes se marchara, con la promesa de más actualizaciones por la mañana, Clara y Laura permanecieron en silencio durante varios minutos, el peso de las últimas revelaciones colgando en el aire. Ni siquiera sé quién era él, dijo Clara al fin, con la voz quebrada. 8 años de matrimonio, y nunca lo conocí realmente. Laura se acercó y le pasó un brazo por los hombros. Quizás nadie lo conocía, Clara. Quizás la persona que creíste haber amado nunca existió. Clara se dejó caer en el abrazo de su amiga, y por fin permitió que las lágrimas que había contenido toda la noche comenzaran a fluir. ¿Cómo se empieza de nuevo, cuando toda tu vida resultó estar construida sobre mentiras? Un día a la vez, respondió Laura, con sencillez. Y no lo haces sola. Mientras Clara lloraba en los brazos de su amiga, el horizonte de Chicago seguía brillando más allá de las ventanas. La ciudad, indiferente al drama humano que se desenvolvía dentro de la suite, parpadeaba contra la oscuridad. Su vida se había hecho pedazos esa noche.
Pero a medida que el shock comenzaba a disiparse, algo inesperado comenzó a despertar dentro de Clara. Una determinación serena, de acero. Daniel y Sierra la habían subestimado. Habían confundido su confianza con debilidad, su dedicación al trabajo con abandono de su matrimonio. Habían calculado, planeado y mentido, creyéndola demasiado distraída o ingenua para notarlo. Pero se habían equivocado. 6 meses después. La Galería Anderson, en el centro de Chicago, bullía de conversación y del suave tintineo de copas de champán. Los reflectores iluminaban una serie de poderosas obras de arte mixto distribuidas en el espacio moderno. Cada una representaba casas fragmentadas, contratos rotos y figuras sombrías en el fondo de escenas domésticas aparentemente perfectas. En el centro de la exposición estaba Clara Morales, recibiendo a los invitados y hablando con seguridad sobre su visión curatorial. Ya no quedaba rastro de la mujer devastada de aquella noche de abril. En su lugar estaba alguien más fuerte, más enfocada, con una confianza tranquila que irradiaba desde adentro. La exposición desafía nuestras suposiciones sobre la seguridad y la confianza, explicaba Clara a un crítico de arte del Chicago Tribune. Cada artista explora la decepción desde un ángulo distinto, fraude financiero, robo de identidad, traición íntima. Pero también examina cómo reconstruimos después de perderlo todo. ¿Y el título?, preguntó el crítico, señalando las letras que encabezaban la pared de la galería. Oculto a plena vista, el arte del engaño y la recuperación, respondió Clara. Habla de esa doble naturaleza. La del engaño que ocurre justo ante nuestros ojos. Y la de la recuperación, que debe ser visible, intencional, para ser completa. Cuando el crítico se alejó para observar una instalación particularmente poderosa, Laura apareció a su lado, ofreciéndole un vaso de agua con gas. Casa llena, observó. Ya están saliendo las primeras reseñas en línea. La llaman revolucionaria y catártica. Clara sonrió. No es solo mi visión. Cada uno de estos artistas ha vivido algún tipo de traición o fraude. Esa autenticidad conecta con la gente. Hablando de eso, dijo Laura, bajando un poco la voz. Acaba de llegar la agente Reyes. Dice que tiene noticias. Clara sintió, escaneando la sala hasta divisar a la gente cerca de la entrada, algo fuera de lugar entre el ambiente artístico, aunque impecable en su traje de pantalón. Clara se excusó y atravesó la multitud para saludarla. Agente Reyes la saludó con calidez. Me alegra que haya podido venir. Por favor, ahora dime Camila, respondió con una sonrisa. Esta noche no estoy en capacidad oficial. Quería ver la exposición, y darte una actualización en persona. Se movieron a un rincón más tranquilo de la galería, donde un banco ofrecía descanso del bullicio. Los acuerdos de culpabilidad se han finalizado, informó Camila. Daniel aceptó un trato, 15 años por fraude electrónico, conspiración y robo de identidad, con posibilidad de libertad condicional a los 10. A cambio, está testificando contra Sierra y los otros cómplices. Clara asimiló la noticia con una calma que habría sido imposible 6 meses atrás. ¿Y Sierra? Está peleando el caso, respondió Camila. Pero con el testimonio de Daniel y la montaña de evidencia, la fiscalía está segura de que enfrentará entre 20 y 25 años, considerando los cargos en múltiples jurisdicciones. Clara asintió. No sentía alegría, pero sí cierto cierre. ¿Y el dinero de la fundación? Casi todo recuperado, confirmó Camila. Las cuentas offshore están congeladas y los fondos en proceso de repatriación. El papeleo es lento, pero el dinero está seguro. Eso es lo más importante, dijo Clara. Esos fondos eran para educación artística en comunidades vulnerables. No para financiar la fuga de Daniel y Sierra. Hay algo más, añadió Camila. Hemos identificado a 3 víctimas más de estafas anteriores de Sierra. No tuvieron tu suerte. Perdieron casi todo antes de que se descubriera el fraude. El fiscal se preguntaba si estarías dispuesta a hablar con ellas. Tal vez ayudarlas en su proceso de recuperación. Tu fortaleza ha sido admirable, Clara. Clara se quedó pensativa. Hace 6 meses, habría querido alejarse lo más posible de todo lo relacionado con ese crimen. Pero ahora, después de transformar su experiencia en una exposición significativa,
la idea de ayudar a otros, se sentía como lo correcto. Me encantaría, respondió. Quizás incluso les interese contribuir a la próxima fase de la exposición. Vamos a expandirnos para incluir talleres sobre recuperación y reconstrucción. Camila sonrió, visiblemente impresionada por la resiliencia de Clara. Se los haré saber. Cuando la gente se marchó para recorrer la exposición, Laura regresó junto a Clara. ¿Todo bien?, preguntó. Clara asintió. Los procesos legales están concluyendo. Se está haciendo justicia. Miró a su alrededor, a las poderosas obras de arte, a los visitantes absortos. Pero esto se siente más importante. Transformar el dolor en propósito, reflexionó Laura. Exactamente, dijo Clara. Daniel y Sierra intentaron destruir mi vida. Pero, sin querer, me dieron una nueva dirección. Más tarde, cuando el último invitado se marchó y el personal comenzaba a cerrar, Clara se detuvo frente a la obra final de la exposición, una potente pieza multimedia creada por ella misma. La imagen central mostraba una casa partida en dos. Una mitad, perfecta y pulcra, la otra, revelando cámaras ocultas, trituradoras de documentos y compartimentos secretos. Intercalados había fragmentos reales de los documentos fraudulentos que Daniel y Sierra habían preparado, ahora inofensivos, convertidos en material artístico. El FBI le había permitido usar versiones redactadas después del procesamiento de la evidencia. En la parte inferior de la obra, apenas visible si uno no miraba con atención, se leía una pequeña inscripción. La verdad siempre sale a la luz. Clara recogió sus cosas. La vivienda renovada que ahora llamaba hogar la esperaba. Un espacio completamente suyo, decorado con elementos que ella había elegido, protegido con un sistema de seguridad recomendado por Camila. Su teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Señora Morales, soy Sofía, de Seattle. La agente Reyes me dio su contacto. Fui una de las víctimas de Sierra Kaplan hace 3 años. Vi la cobertura online de su exposición. Si su oferta de conectar con otras sobrevivientes es genuina, le estaría muy agradecida. Algunos días aún siento que me estoy ahogando en las secuelas. Clara leyó el mensaje 2 veces y luego escribió una respuesta. Sofía, gracias por contactarme. La oferta es absolutamente genuina. Esa sensación de ahogo sí se alivia, lo prometo. Reunámonos la próxima semana. Mientras tanto, por favor recuerda, no estás sola en este camino. Después de enviar el mensaje, Clara guardó el teléfono y dio una última mirada a la galería. 6 meses atrás había regresado a casa para encontrar su vida hecha trizas por la traición y la mentira. Esta noche, salía de un espacio que ella misma había llenado de significado y conexión. No era la vida que había planeado. Pero, mientras salía al fresco anochecer de Chicago, Clara Morales supo algo con certeza. Tal vez, solo tal vez. Era algo mejor. Una vida construida no sobre la confianza ciega, sino sobre el propósito claro. Y la fortaleza auténtica que solo nace de haber sobrevivido lo inimaginable.